Los cromosomas forman parte integrante de la vida, forman parte integrante de la herencia, porque en su estructura interna molecular nos vamos a encontrar con los genes, nos vamos a encontrar con bases púricas, con bases pirimídicas, nos vamos a encontrar también con otras estructuras, potencialmente las histonas, que son proteanas, que producen la generación del movimiento, la generación de la división celular y los movimientos, los cambios trascendentales que tiene un cromosoma. Por eso creo que ha sido importante que yo rescate a los cromosomas como mi primer elemento. Gregor Mendel y Morgan y otros autores nos habían mostrado algunas evidencias de que los cromosomas tenían esta estructura helicoidal, unidas por puentes primarios, por bases primarias de unas a otras, y además en la estructura presentaba bases púricas y pirimídicas. En esta estructura helicoidal, además nos presentaban glúcidos, azúcares, etcétera, una serie de elementos proteicos. Además, también nos presentaban el ADN y el RNA, que son la base fundamental de la herencia. Entonces, como tenemos así esta estructura molecular, o es molecular, estamos hablando más profundo, también tendremos a los cromosomas ordenados, aquí en esta imagen, donde ustedes pueden ver los cromosomas están ordenados por pares, y estos pares significan que tienen un tamaño, una forma, que está determinada por la anatomía de los cromosomas, que tiene una estructura central denominada centrómero. A partir del centrómero nosotros podemos clasificar los cromosomas y hacer un ordenamiento del cariotipo, ordenar este cariotipo, más los cromosomas XX que corresponden a la dama, más el cromosoma Y que corresponde al varón. Vamos a hablar de los cromosomas, y esto tómalo en cuenta, tómenle una aplicación, no se escriban, vean ustedes, tienen suficiente tiempo. Estos cromosomas, miren, vamos a verlo desde el punto de vista molecular, es decir, profundo, adentro, en el interior de cada cromosoma. Porque superficialmente también lo habíamos visto, pero superficialmente tiene una forma de una X, más o menos estructuralmente, y además en la formación de gráficos, de la creación de gráficos, de acuerdo al autor. Cada cromosoma está constituido por una molécula de DNA, lo fundamental, ácido desoxirribonucleico, larga asociada a otras proteínas. ¿Sí? Las proteínas simples, es decir, una proteína, tendremos, digamos, al combinado de los azúcares con la combinación de las materias grasas, ¿no? Entonces tenemos una proteína que después se transforma en agua y se determina una serie de hechos fisiológicos en el cromosoma. Entonces, DNA larga asociada a otras proteínas, reitero, los azúcares, grasas saturadas o grasas no saturadas. Son proteínas simples que están ubicadas dentro del cromosoma en la estructura helicoidal. Las histonas, el número de pares de bases que tiene cada cromosoma va de 50 a 250 millones. Las proteas asociadas a las histonas y las no histonas. Las no histonas, proteínas, como les había dicho, que está aquí, ¿no es cierto? Las proteínas, pero estas proteínas vienen asociadas aquí en esto, están asociadas. Vamos a suponer que esta es una proteína, y esta es una proteas. Proteas, tendremos una, tendremos dos, tendremos tres, tendremos cuatro asociadas, microscópicamente, molecularmente. Son las histonas. Es decir, el conjunto. Entonces, ¿cómo nos quedaríamos en la cabeza de qué es una histona? Es el conjunto de proteínas asociadas. Ese sería el término genérico que podemos obtener. Entonces, ¿qué sería? A ver, vamos con esto de la molécula del DNA larga asociada a otra proteína.
a otras proteínas. Fíjense, serían las proteínas simples. El DNA tiene proteínas simples, 1, 1, 1, 1. Por eso hay secuencias, van a escuchar ustedes secuencias del DNA y secuencias del RNA. Entonces, además de esto, el conjunto formado por el DNA, las histonas y las no histonas, el conjunto formado por el DNA de las histonas y las no histonas se llama cromatina. A ver, de nuevo, para sacar conclusiones, el conjunto formado por el DNA, ácido desoxirribonucleico, por una parte, las histonas, proteínas simples, y las proteínas simples y las no histonas, que son el agua y otros elementos asociados al agua. No histonas, no son proteínas, son agua. Líquidos que pueden, claro, conjugar, mezclarse con los azúcares, con las grasas y con otros elementos, lípidos, etcétera, etcétera, y conformar, claro, las histonas, como habíamos hablado en el anterior párrafo. Las proteas que forman parte integrante de este sistema helicoidal que presenta el cromosoma. El conjunto formado por DNA, las histonas y las no histonas se llama cromatina. El conjunto formado por DNA, ácido desoxirribonucleico, las histonas, las proteas, es decir, el conjunto de proteínas que hemos hablado, y las no histonas, las proteínas simples, se llama cromatina. Por lo tanto, miren, en una célula, lo voy a hacer gráficamente, esta cromatina nuclear nos va a presentar dos segmentos. Un segmento que es una cromatina bien espesa, sí, oscura, espesa, y otro segmento. Esta sería la heterocromatina. Estamos pasando. Espérenme. Y otro segmento que sería la eucromatina, que es más clara, dice la teoría, y que permite la digestión de los elementos nutrientes, pase más rápido, pero al lugar a la masa concentrada de cromatina, la heterocromatina más fuerte, porque recordemos que la cromatina tiene una potencia tintorial básica, se tiñe con elementos básicos. Entonces tendremos los dos elementos, uno más claro, la eucromatina y heterocromatina. Una por simplemente fisiología que deja pasar más rápido, la otra está congestionada de elementos nutrientes fisiológicos que pertenecen evidentemente a la cromatina nuclear. Por eso se dice que la cromatina es el material de que está compuesto los cromosomas, porque dentro de la estructura del cromosoma tiene gran cantidad de cromatina. Por eso, un hombre está constituido por agua, tiene la mayor cantidad de agua. Un cromosoma está constituido con gran cantidad de cromatina, porque es la cromatina la que tiene mayor cantidad en su estructura del cromosoma. Más o menos para hacer una analogía, el hombre agua y el cromosoma la cromatina. Vamos por los cromosomas sexuales que seguramente ustedes los conocen, ¿no es cierto? Estos cromosomas que nos permiten diferenciar entre lo que es el sexo femenino y el sexo masculino, ¿no? A ver, nuestra mamá tiene cromosomas, aquí está, porque no encuentro mi puntabola, ¿dónde está mi puntabola? Ahí está. Ahí es que está de verde y no se nota. Bueno, tenemos XX, la mamá, la mujer. Y tenemos XY, el varón, ¿no? Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de que hay supremacía de los XX. Pasa que los X femeninos tienen mayor carga genética. No sé si hablaríamos de mayor carga de cromatina, porque el cromosoma está hecho de cromatina, como dijimos.
Y el cromosoma X del varón, que tiene las mismas características, menos concentración de cromatina. Por eso se dice que es más débil este cromosoma X que pertenece al varón. Pero tiene el otro cromosoma Y que es fuerte, que determina además el sexo. Entre mamá y papá, ¿quién determina el sexo? Papá. Si se une una pareja y dos células altamente especializadas se unen, cigoto, pronúcleo masculino y femenino, determinado genéticamente. Si es mujer, X, pronúcleo femenino, X, pronúcleo femenino. Se hunden, se funden y se va formando el producto femenino. Caso contrario, tendremos en los pronúcleos X, pronúcleo femenino, masculino, pronúcleo masculino Y, se unen, se funden y el producto será un varón. Entonces, ya tenemos la idea clara de esto. No quiero que se varíe por ningún momento. XX lo tienen las mujeres, XXY. Si mezclamos, existe la posibilidad de la mezcla del cromosoma Y que determina el sexo. El varón determina el sexo. Mi Y que tengo determina el sexo. ¿Será hombre, será mujer? No sé. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo establecido. Esto quiero que me tomen muy en cuenta y lo hagan con mucha atención. De verdad que les estoy hablando, mucha atención, mucha atención, mucha atención. Porque a partir de esto vamos a hacer el ordenamiento de los cromosomas, ¿no es cierto? El cariotipo humano normal, que en otras palabras es ordenamiento de los cromosomas. Si ustedes leen otra literatura les dirá un concepto largo así, ¿no? Pero resumen, en 2 palabras, ordenamiento de cromosomas. ¿Qué es el cariotipo humano normal? Ordenamiento de los cromosomas. ¿A partir de qué? Del elemento cromosoma, de los elementos anatómicos que presenta un cromosoma. Nada más. Ordenamiento de los cromosomas, cariotipo humano normal, a partir de la anatomía del cromosoma. Ahí bien resumido en tres frases que seguramente ustedes lo van a guardar en la cabeza. No creo que no me contesten la próxima, ¿no? Porque muy frágil su memoria no tiene que ser. Tienen que comenzar a guardar conceptos y hacer. Seguramente están haciendo ustedes su glosario, no lo sé. Bueno, entonces, vamos por el cromosoma, la anatomía del cromosoma. Fíjense, lo primero que vamos a tener el brazo corto que está acá, el brazo largo que está acá, ¿cierto? Este brazo corto y largo está dividido por un elemento denominado el centrómero, está acá. El centrómero que divide en 2 mitades, ¿no es cierto? No sé si equitativas, porque no lo son, porque el brazo largo es más grande y el brazo corto es más corto. Obvio, los nombres lo están diciendo. Pero vamos a encontrar un elemento, miren, en la unión del centrómero con la distribución de los 2 brazos, uno en el extremo superior, que sería este, y otro al extremo inferior, que sería este, sería el cinetocoro. Entonces, ¿qué es el cinetocoro? Es la unión, desde el punto de vista anatómico, la unión de los brazos largos con los brazos cortos a través del centrómero. Nada más que eso. Bien, entonces, vamos a ver al telómero, que es la parte más alta, que presenta un cromosoma, o la parte más baja, más extrema, más distante hacia el centrómero. Aquí lo tienen al otro. Y el satélite, o sea, todo esto que está rodeando acá, satélite. Entonces nosotros, partiendo de esto, vamos a hacer nuestra clasificación según la ubicación del centrómero. Tendremos entonces, los cromosomas se clasifican según la longitud relativa de los brazos, es decir, según la posición del centrómero. Tendremos, por lo tanto, metacéntricos. Tendremos, por lo tanto, Los 2 brazos son aproximadamente iguales y el centrómero está obvio en el centro. Aquí está. Más o menos ahí están los brazos. Y más o menos tienen la misma dimensión, el mismo tamaño, ¿no? El mismo tamaño.
Por lo tanto, estos son los metacéntricos. Y voy a volver un poquito atrás para que ustedes tengan la imagen y la idea, ¿ya? Miren, estos de aquí, este grupo, este primer grupo, porque se dividen en 7 grupos, este primer grupo, miren, son metacéntricos. El primer grupo son metacéntricos. Miren, más o menos tienen la misma estructura, el mismo tamaño. Ojo que este es más o menos una copia de una fotografía. Porque si nosotros hacemos el esquema, lo hacemos del tamaño que queremos, ¿no es cierto? Para hacer gráficos y explícitos por motivos de didáctica, por motivos de enseñanza. Pero fíjense, esto tiene más o menos la misma estructura, ¿cierto? Metacéntricos. Primer grupo de cromosomas sería ese. Bien. El segundo, los submetacéntricos. Sub, ¿qué quiere decir bajo? El centrómero está ligeramente desplazado hacia uno de los lados, dando los dos brazos algo desiguales. No algo, totalmente. Miren, los brazos son desiguales. A ver, nos vamos a fijar, miren, estos brazos de acá son más cortos, ¿eh? Entonces nosotros a este lo vamos a decir submetacéntrico. ¿Sí? Los brazos son desiguales, están desplazados más pequeños, miren, ¿no? La otra clasificación viene con los acrocéntricos. Acrocéntricos. Miren los brazos. Siguen viendo los brazos ustedes. Esto es esquemático. El centrómero está en el extremo, por lo que en realidad solo existe un brazo. Y miren, se ven los brazos muy pequeños y aquí lo está aseverando. Dice que solo existe un solo brazo. Para mí sigue existiendo el otro brazo corto, pero el largo, miren, se está observando con mayor prevalencia, con mayor fuerza, con mayor tamaño en la imagen. Acrocéntrico. Telocéntrico. Mire, aquí sí podemos aseverar de que, miren, estos que decíamos brazos cortos, no hay nada, miren, ¿no? Esos son los telocéntricos. El centrómero está cerca del extremo, dando dos brazos muy desiguales. Totalmente desigual. Fíjense, no hay nada aquí. Aquí totalmente igual, arriba nada, desigual totalmente. Aquí sí no vemos los brazos. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a hacer nuestra clasificación. A partir de esto nosotros vamos a realizar nuestro ordenamiento cromosómico. Sé que es demasiado esquemático y que este trabajo ustedes lo tienen que realizar, si quieren, dibujando en un papel, pueden dibujar en una maqueta, en lo que quieran, pueden hacerlo, como si estuviéramos simulando en la facultad. Entonces colocamos primer grupo, ¿qué había sido? Voy a la literatura, miro, reviso, porque tenga que ser mi trabajo, no es el trabajo mío. Ustedes tienen que investigar dónde busco, qué hago, por qué hago. Y en alguna ocasión les había dicho que Lucius Dávalos Crespos tenía bien estructurado todo esto. Es gráficos que son hechos a mano, gráficos dibujados, que dicen primer grupo que son metacéntricos porque están dibujados. Pero esos son por razones didácticas. Ya en una fotografía uno puede elegir al azar así el par homólogo y de repente un poquito más largo, el otro más corto. Eso no deja de ser metacéntrico, porque evidentemente hay ciertas variantes de tamaño, quizás muy milímetras, que uno tiene que tener una vista muy aguda. El genetista que va a armar este cariotipo humano normal tiene que tener un ojo, pero muy trabajado durante unos 15, 10 años. Porque cuando nosotros tenemos un cariotipo humano normal, es para que diferenciemos entre lo que es el cariotipo no anormal, es anormal. Un cariotipo anormal donde vamos a encontrar trisomía 21 del cromosoma, donde vamos a encontrar el mal de Heyman, vamos a encontrar disostosis cleidomandibular, etcétera, etcétera, y una serie de hechos donde, claro, es absolutamente diferente de una u otra estructura. Por lo tanto, parece ser el objetivo para que nosotros tengamos idea de qué se trata esto del ordenamiento de los cromosomas. Quiero extraer algunos conceptos y ustedes seguramente van a complementar, pero yo les estoy dando el concepto que para mí debe conocerse como
básico para no tener problemas cuando uno trabaja en un hospital o está relacionado con profesionales médicos. Ellos van a comenzar a su diálogo, su léxico médico, y nosotros que a veces generalmente nos vamos a suscribir netamente a la cavidad oral, no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, cuando vamos y alguien habla, estamos en la luna. O cuando te pasa una historia clínica, peor en la luna. Y por eso quiero que ustedes, no solamente esto, sino busquen, investiguen, porque de eso, miren, al comienzo les dije, yo soy un docente que no voy a, o no sé, si quieren ustedes me dicen que cambie el sistema, lo voy a hacer. Porque si ustedes quieren así, lo voy a hacer. Que todo el tiempo mande trabajos. Es decir, tal tema, resúmenes, glosarios y todo aquello, de todos los temas. Yo tengo la sensación de que el alumno lo voy a aburrir. Digo yo, no sé. Tal vez el alumno le gusta eso, que le metan trabajos y al final de cuentas no vas a aprender nada, porque yo me voy a cansar y voy a decir a mi hermano, házmelo por favor esto, copiámelo esto, y lo va a copiar, listo. Una cosa es hacer y otra cosa es estudiar. Realizar en la investigación, es decir, voy a investigar a ver de qué se trata. Glosario tal, mi diccionario, reviso palabra por, esto había sido. Una cosa es eso y otra cosa es que copiar como sea. Que el alumno esté hastiado, cansado, no le guste. Cada quien tiene su forma de trabajo, yo tengo la mía, ¿no es cierto? Y la mía es que el alumno si no quiere, no se concienticen, muchachos, y van a ver después que será su culpa. No me van a echar la culpa a mí porque yo estoy dando los pasos de que el alumno tiene que ser responsable absolutamente porque él quiere. Yo no puedo, bueno, reitero, si me dicen al final de la clase, mire, discúlpeme, usted está equivocado, mándenos trabajos. ¿Qué voy a hacer? Tengo que mandar los trabajos. Y los voy a mandar bombardeando porque no es fácil. Para mí es fácil. O sea, esa forma de enseñanza para mí sería más fácil. Es decir, que la gente diga, qué capo que manda, mira cómo es que molesta. Y la verdad que no sé si me estoy asegurando de que aprendan. Con mi guía de trabajos pienso que van a aprender y que eso yo lo veo ampuloso y pese que no es tan ampuloso, lo veo ampuloso yo, eso. Digo, no, creo que estoy equivocado y estoy queriendo reformular mis planteamientos a veces. Entonces estos conceptos de genética pueden variar, pueden tener un raciocinio de acuerdo a lo que voy leyendo. O sea, voy leyendo y voy sacando conclusiones y tengo pues un concepto. Entonces, como he leído y he entendido, digo, la genética había sido el estudio de la herencia, ¿no? A través de los genes. La herencia, los genes, o sea, la herencia que me transmiten mis padres. Y comienzo a tener el raciocinio. Razono. No voy y de memoria leo lo que dice el libro. Porque el libro sí evidentemente nos enseña, nos desasna. Pero no puedo seguir al pie de la letra porque en una semana ya no sé lo que es la genética. Pero si yo doy el razonamiento, a la semana que viene voy a razonar. Genética, ¿qué quiere decir? Del latín, sí. ¿Qué es una ciencia, sí? Claro que estudio la herencia, listo, ya tengo el concepto. Y no me he olvidado durante toda mi vida. Porque cuando se le pregunta qué es embriología incluso en un alumno, te cuento, yo he hecho en el minibús a un alumno que ha pasado a tercer año, no sabe, qué desastre, quería llorar. Sacaba mi cabeza por la ventana y quería llorar. Porque lamentablemente ese alumno, yo me he dado íntegro en decirle que haga, pero no he hecho. Entonces, hay cosas que ustedes no pueden dejar escapar. No, pues. Fecundación, menstruación, ovulación. Conceptos claros en la cabeza. Entonces yo voy a ir a eso. Conceptos claros. No voy a estar alargando porque tampoco somos ginecobstetras, somos odontólogos. Tenemos que tener conocimiento, sí. Pero eso no va a ser forma parte de mi vida. Para eso tiene que ir al ginecobstetra, ¿no es cierto? O el genetista, que es el encargado de resolver todos estos problemas. Nosotros nos encargaremos de resolver nuestros problemas, que tenemos muchos, es decir, los tratamientos en cavidad oral, ¿no? Que pueden ser simples, complejos y pueden ser todo un estudio, toda una transformación de un individuo, partiendo de la parte estética, funcional, etcétera, y etcétera. ¿Qué es la genética entonces? Es la ciencia que estudia primero los genes. Ahí está. Ciencia que estudia los genes. Yo estudio los genes. ¿Quién estudia los genes? La genética.
La genética es la ciencia que estudia los genes. La genética es la ciencia que estudia los genes. Y los genes, a su vez, están ligados a la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Graben? La genética es la ciencia que estudia los genes. Los genes, además, están ligados a la transmisión, a la herencia. En estos genes está la herencia que me deja mi padre. La forma de mi nariz, la forma de mi cabello, mi carácter, porque no solamente está relacionado con el aspecto físico, sino también esta herencia está relacionada con el aspecto mental. Mental. Si mi padre fue violento, yo también tendré esos rasgos de violento. Si mi madre fue, yo también tendré eso. No solamente es físico. Entonces, este estudio, la genética, es el estudio de los genes. Los genes transmiten los caracteres hereditarios físicos y mentales. Ahora voy a un gen. Un gen desde el punto de vista molecular, ¿qué es? Pues está hablando de la anatomía. Un hombre lo ven, tiene nariz, ojos, brazos, ¿no? Un gen, desde el punto de vista molecular, es un segmento de ADN o ARN, y entre paréntesis puse virus. ¿Y por qué puse virus? Porque seguramente ustedes han visto que se pone de moda las nuevas cepas. Estas nuevas cepas que nos están tratando mal, a los chicos y a los jóvenes. Ahora, el coronavirus resulta que ya no es para las personas maduras. Esas personas maduras se mueren. No solamente son esos, sino también ahora ha disminuido a los 25, 30, ¿no? Y hay chicos que también se contagian. O sea, hay nuevas cepas. Entonces, voy después de esto. Entonces tenemos un término que nunca debemos olvidar y que debe estar bien grabado en su cabeza. A ver, uno solo. ¿Qué es la mutación? Transformación. Es el cambio o transformación de algo, doctor. Bien, no de algo, de nuestros elementos genéticos fundamentalmente. De la genética, un cambio profundo molecular, que nosotros a simple vista no lo observamos. Cambio, transformación de esos elementos. Porque puede haber otro tipo de cambios, ¿no es cierto? Los cambios de clima, y eso es otra cosa. Aquí estamos hablando a nivel genético, como una expresión genética, como una palabra genética, estamos hablando de la mutación. Me parece muy bueno, es el cambio y la transformación. Muy bien, ahora ustedes como análisis tienen que tener ese cambio, esa transformación, su análisis, como estoy haciendo yo, que he leído otra literatura y que trato de infundirles el conocimiento moderno, no repetir las mismas cosas que dice el libro, sino lo que yo he leído, otros libros, he leído algunos folletos que me permiten tener un análisis de lo que el ADN y el RNA forman parte de nuestra vida. Sabemos que hay formas elementales en la vida, ¿no es cierto? Las formas elementales de vida tienen medusas, no sé, hay una serie que no tienen ADN menos RNA. O sea, son muy elementales que solamente se duplican. 2, 4, 8, 16 mueren. Han debido ver las algas que tienen capas, pero de hace cuaternarias, que han formado capas diferentes y de diferentes colores. Vayan al Mar Rojo, vean ustedes en el Golfo del Mar Rojo, verán igual esas capas del color rojo, evidentemente, que son solamente algas con un color que presenta. Entonces, hay elementos en la vida moleculares, como son, por ejemplo, los virus. Estos virus que suelen tener generalmente las formas precarias de vida, ustedes saben que no tienen ADN ni RNA, pero las formas que son como nosotras, avanzadas, ¿no es cierto? Una forma realmente eucariótica, una forma avanzada, fuerte, eucariótica, que tiene células, grupos celulares, que se multiplican, que se asocian y que tienen funcionalidad y que nacen, crecen, mueren, se reproducen, mueren, cumplen el ciclo vital, es otra cosa.
El otro no, el otro solamente multiplicación y listo, cumplió, esa es toda su función. El otro es un complejo de movimientos fisiológicos, un complejo anatómico también. Entonces, cuando nosotros vemos que algunos de los virus, como por ejemplo el coronavirus, tiene el ARNA, ácido ribonucleico, hablamos de secuencias, porque este ácido es secuencial, es decir, uno deja un pequeño espacio, otro espacio, secuencial, 1, 2, 1, 2, secuencial, deja espacios dentro de la estructura cromosómica molecular. Es secuencial, y esta secuencia nos permite diferenciar una especie de otra. La especie humana diferenciada con estos grupos celulares del coronavirus. El coronavirus es forma elemental de vida, solo tiene RNA. Nosotros tenemos lo principal, como es el ADN, que como hablamos anteriormente, es la expresión de la vida porque está formando parte del gen. Entonces, la ARN, que forma parte del coronavirus, ustedes saben que hay un mecanismo de inmersión, de localización, de captación, ese sería el término, de elementos líquidos, por ejemplo, por ósmosis. Los líquidos pasan por una membrana semipermeable, pasan sin problema, pasan, se introducen, ¿no es cierto? Ósmosis. Lo cual no tiene que pasar por ustedes eso, ponerse un libro bajo la axila y luego pensar que van a aprender. No, esto es leer y más leer. Entonces, ya hay otros mecanismos que se transportan mediante el ARN de transporte, que tiene pequeños carritos que son capaces de captar los elementos proteicos, nutrientes, aguas, líquidos, grasas y todo aquello, y que van del medio externo hacia el medio interno, transporta medio carritos. Como es secuencial, entonces puede haber una variación en la secuencia del RNA. Variación en la secuencia, escuchen bien, variación en la secuencia. Variación en la secuencia. Escuchen bien, por favor. Variación en la secuencia. Quiero que graben. Supongo que sí. Entonces, esta variación en la secuencia se basa en las vacunas. Ustedes saben que hay vacunas, dos tipos de vacunas hay, ¿no? Ahora. Una de las vacunas son los mismos coronavirus atenuados. O sea, traigo virus, coloco a mi vacuna, los atenúo, pongo 10 porque yo en mi defensa tendré 10,000, supongo. Con 10 tienen que acostumbrar pues, y me inmunizo, o sea, pasan por mi lado, no hacen nada. Se reproducen pero lentamente y me inmunizo, no me pasa nada. Y entonces atenúo, ¿no es cierto? Atenúa esos virus que conviven conmigo, que ya no me producen nada. Esa es una de las vacunas, que tiene al virus dentro de su estructura. La otra, miren, es esa del ARN, que es la norteamericana, que tiene esa secuencia que les hablo, precisamente, secuencia 1 sí, otro no, secuencia 1, esa secuencia se la altera para que el virus no se reproduzca, para que el virus sí se reproduzca, pero en forma lenta y se inmunice otra vez el individuo. Miren, fíjense, secuencial. Dos tipos de virus. Miren, eso ya es netamente moderno. Secuencial. Y uno, se me fue el volumen. Y uno entonces tiene razonamiento aquí, ¿no? Y también puede ser, ustedes son profesionales ya, futuros profesionales en salud, estomatólogos que a medida que pasen este tiempo hasta fin de año ya van a poder decir a su papá, mira papá, no te pongas esta vacuna porque mira te va a producir esto, el otro o aquello, porque nosotros como profesionales en salud tenemos la obligación de conocer esto, porque vamos a orientar, porque además vamos a trabajar en la cavidad bucal donde, mira, fíjense, están los coronavirus un poquito más adentro. Entonces, esas posibilidades que nos da la vida de ser profesionales estomatólogos nos permiten aseverar este tipo de hechos y nos permiten también un análisis y luego también ese análisis tiene que ser profundo, aplicativo, profiláctico, no solamente para mí, sino a lo largo de los años. Seguramente el año pasado y este año
será uno de los más nefastos en su vida, porque primero el año pasado, de tener libertad, han tenido que estar sujetos en su casa, enamorar por teléfono, virtualmente. Y este año pasa más o menos lo mismo. Quieres verte con la Juana y medio que tu papá, ¿dónde vas? No, no voy ahí y sales, pero lo haces rápidamente con tu barbijo. Quieres tomar no lo puedes hacer. Entonces era seguramente de un gran recuerdo para ustedes y tómenlo en cuenta este secuencial y el otro carácter que es la atenuación de los virus. Gen. Entonces es un segmento de ADN o ARN. Significa vida. Gen, el ADN y el ARN forman parte del gen. Gen significa vida, significa herencia. La herencia del DNA, de las características físicas, mentales, del RNA secuencial, que puede ser simple, complejo, transporte, no transporte, que ustedes han estudiado al ingresar a la facultad. Tomaré un poquito de agua. Alelo. Dentro de nuestro léxico, dentro de nuestro análisis, nuestras palabras médicas, tenemos el alelo. Formas de presentarse un gen. El alelo es la variación de los genes. Es nada más que eso. María se presenta hoy con su pantalón verde, sus zapatos blancos y su camisa negra. Variante. Varía. Entonces, el alelo es una forma de presentar a un gen. La forma de presentar puede ser anatómica, puede ser molecular. ¿No es cierto? Y un alelo, se dice que es un alelo mínimo 2. Pueden haber 2. 2 variantes. Una del padre y otra de la madre. Esto es obvio, ¿no? La mamá negro, el papá blanco. La mamá negro, el papá blanco. Es decir, variantes, formas de presentarse, de presentación de un gen. Puede tener varias variantes. Eso es lo de bueno, porque así tenemos la herencia. Y así somos variables. Nosotros también no somos iguales a nuestros padres. En algún caso superamos la estatura del papá, de la mamá, y en otro caso la inteligencia, y en otro caso varias cosas. Por eso es bueno, digamos, tener en cuenta este alelo como forma de presentarse de un gen. 2 como mínimo, una del padre y el otro de la madre, con las variantes ya que les he descrito. Homocigoto, que quiere decir que un individuo tiene dos DNA iguales, homocigotos iguales, igualitos así. 2 cromosomas iguales además también, que se intercambian su producto. Cuando un individuo tiene 2 alelos iguales, genes, ¿no es cierto? O dominantes o recesivos, AA y AA. Perfecto, miren, ya en este caso hablaremos de un gen blanco y de otro gen blanco, igualitos. Pero, y estos son los dominantes, que pueden ser durante todo el tiempo, como les había dicho, ¿no? Blanco, blanco, blanco y recontra blanco, 10 años. El número 11 aparece un rubio, entonces es un recesivo. Un recesivo, y dicen, ¿qué pasó? Buscas tu árbol genealógico y entonces de pronto tu abuelito había años de años. Dominantes y resistentes. Dominantes, durante todo el tiempo dominan, pues, de mis primos, que él es de baja estatura, no es muy alto, tiene sus hijos, también sus hijos igualitos, la cabeza más o menos igual, del otro también, de su hijita lo mismo, tiene cierto parecido a la mamá, todo igual. Su hijo tiene su hijo, es parecido, y sigue la dominancia. No hay ninguna variante. Pero yo vi en el caso mío, por ejemplo, en el caso mío les voy a decir, tengo un hijo que tiene rulos, es crespo, su cabello es enrulado,
Pero la pregunta es así, ¿cuánto tiempo? Yo no tengo, mi cabello es lacio, ustedes han de ver mi cabello es re lacio, de mi esposa, lacio, de mi mamá, más o menos, crespo. Papá, lacio, abuelo, lacio, abuela, lacio. Hasta ahí he llegado, creo que he llegado a mi tatarabuelo. En lo último vi que era lacio. Vi que era lacio. Entonces, ¿de dónde apareció este señor? Del gen recesivo de su mamá. Aparecieron los rulitos. Porque su hermano, el anterior, tenía 6 más o menos. De eso se trata esto, que tengan sus análisis. Ahora, mire, yo les enseño esto, ¿no? Y ustedes tienen pues que aplicar. O sea, yo tengo que aplicar esto. Los dientes, ¿no? Veo los dientes de su mamá y su papá. Ustedes van a ser muy acusivos, van a ver de un tiempo a esta parte, viendo dientes y dientes, van a estar. ¿Cómo sonríe? ¿Qué tamaños de dientes en el minibús? Se van a volver así un tiempo. Y luego se van a olvidar, claro, porque se pone de moda en nosotros las cosas nuevas, ¿no? Y entonces verán que una hija, hola mamita, ¿cómo está su diente en offside? Perdón, su diente vestibularizado. Adelante, así como Drácula de uno y el otro lado igual así. Y ven a su mamá y también tiene más o menos la misma característica. Justo está su papá y se ríe. Y ven ustedes, no, listo, esto es. Ahí tiene un gen dominante. Pero al lado está su hermano. No, al lado está su hermano, su hermanito. Su hermanito se ríe, pues una sonrisa de oreja a oreja y ven todo igualito, sus dientes así, lindos, blancos y todo. Entonces vean, ahí hay una variabilidad gen recesivo. Y eso ustedes tienen que aplicar al punto de vista genético. La melogénesis imperfecta, por ejemplo, algunos tienen y otros no tienen. Entonces uno comienza a hacer razonamiento y ese razonamiento nos va a permitir a nosotros luego proyectarlo en un diagnóstico. ¿No? Razonamiento, proyección de diagnóstico. Mamá, melogénesis imperfecta, dicen el antibiótico. Le hablan a la mamá, le dicen, sí, he tomado antibióticos sin querer ese día, estaba doliéndome mucho. Y entonces se produce esa melogénesis. A la siguiente fase aparece otra vez con la melogénesis, malformación del diente. Y a la otra ya no. Y a la otra sí, y a la otra ya no. Es que se asimila al gen. Ese es el problema de algunos medicamentos que asimilan al gen y que lo tienen por varios años. Genotipo. Conjunto de genes que posee. Esto es un concepto para desglosar. Genotipo. Conjuntos de genes que posee un ser humano. Es el grupo de genes. Tengo varios genes en mi cuerpo. Todo está hecho. Ustedes miran así con una lupa, todos los genes. Ese es el genotipo. Pero recuerden que hay una cantidad y una diferencia, una variabilidad. Sí, que hay en esto de los genes. Variabilidad, tamaño, color, hemos dicho tamaño, color, ubicación. Además que el ser humano posee esto. Al fenotipo, ya es otra cosa esto. Cuando lo ven a su papá, o sea, lo veo a mi papá, hola papá, ¿cómo estás? Hola hijita. Entonces lo estoy viendo ya al conjunto de caracteres que expresa un cuerpo humano. Se está expresando. El otro es a nivel molecular y el otro es a nivel físico. Miro, pac, listo. Los dos son físicos, uno se ve y el otro no. Molecular tengo que utilizar un artigio, es decir, un microscopio. El otro, el fenotipo, un conjunto de caracteres que expresa a una persona. Lo miro ahí con bigotes, con su nariz larga, 1,80 m, su zapato número 37, no sé. Eso es lo que es el fenotipo. ¿Cómo no poder saber qué es un gen, no es cierto? Pero esto de gen, mire, ustedes van a ver, mire. Aquí tienen uno, aquí tienen otro, y aquí tienen otro, y aquí tienen otro. Yo leo todo, pero saco mi conclusión. Ese es el tema. ¿Se dan cuenta? Y yo miro, y yo saco mi conclusión y digo que ese es el gen. Yo lo miro y digo y trato de decir todo, porque mi conclusión será decir lo que es un gen. Listo.
Porque a la gente que le van a explicar, que le van a hablar como profesional odontólogo, le van a decir, esto es genético. Y el paciente te dirá, ¿genético? ¿Qué es eso? ¿Sí, no? Porque nosotros, porque estamos relacionados con esto, conocemos, ellos no. ¿Genético, doctor? A ver, ¿qué es genético? ¿Sí, no? Entonces, para tener definición de genética que hemos tenido al comienzo, tenemos que conocer lo que es un gen. Entonces, decimos que es una unidad discreta decimos por el tamaño, que le va a proporcionar herencia, afecta un carácter fenotipo, que hemos dicho que era el fenotipo. Ahí está, conjunto de características. Conjunto de características que expresa un ser humano. Lo podemos ver. Eso es un fenotipo, que expresa la herencia, que afecta el carácter del fenotipo. Es decir, el gen afecta el carácter. ¿Cómo es el gen? ¿Cómo es el gen que se une a otro gen? Eso va a expresar al fenotipo. ¿Cómo es el fenotipo? Entonces, yo diría el gen es la unidad básica de la genética. O sea, dirá como conclusión, digamos yo. Ahora ustedes dirán, no sé, pueden ampliar más el concepto, pero si yo voy ¿qué es un gen? Es la unidad básica de la herencia, que forma parte integrante de un cromosoma y que la vida lo tiene como un elemento principal para que en un tiempo determinado provea la herencia física y también mental con genes recesivos y dominantes. Ya tengo otra cosa, ya tengo otra definición, y que ustedes la pueden cambiar. Ustedes pueden añadir, volver atrás, pero no se olviden nunca que es un gen. Gen es la unidad básica de la herencia. Miren, yo doy 3 palabras y nadie me va a discutir, porque cuando voy a hablar con un médico, ¿qué es un gen? ¿Sí, no ve? Entonces rápidamente digo, entonces te conoce. Eso fue por Mendel, Mendel, es la unidad genética de la vida. El gen es una unidad básica de la herencia de la vida. Mendel, que ustedes saben ha sido un gran un genetista que hizo la prueba en guisantes, mezclando guisantes A con B, B con C, ¿qué salía? ¿Qué resultaba? Y al final tenía las conclusiones, es decir, un híbrido tenía un gen recesivo, un gen dominante, y sacó la conclusión y escribió un libro extraordinario, Gregor Mendel. Y otro de los autores, que ni duda cabe son de los talentosos en genética, tenemos a Morgan. Colaboradores tiene a Sting, uno de ellos, que asignaron a estos genes al loci específico sobre los cromosomas. Es decir, los genes son elementos específicos de los cromosomas que están situados en diferentes lugares. Entonces, el loci significa que están situados en lugares específicos. No, y evidente, los cromosomas están situados en un lugar específico. Las bases púricas están situadas en un lugar específico. Los puntos de unión, los puentes de unión estaban situados en un lugar específico. Y los genes están ubicados en lugares específicos. Finalmente, avanzamos al ver al gen como una región de una secuencia nucleótida específica a lo largo de la molécula de DNA. Evidente, porque los genes tienen un cambio permanente, y cuando hay un cambio trascendental, como aquel que hemos hablado de la mutación, va en beneficio de los elementos transgénicos. Ustedes están comiendo una manzana con células de ratón. Ustedes dan un ejemplo. Entonces son transgénicos. ¿Para qué ponen el ratón? Porque saben que el ratón se multiplica rápidamente y las manzanas también van a hacer lo mismo. No es cierto, hemos hecho una unión molecular científica que ha producido un cambio, una transformación, es decir, la elaboración de mayor cantidad de manzanas. Finalmente, consideramos una definición funcional del gen como una secuencia que codifica para una cadena polipéptica específica. Ustedes saben que las cadenas polipépticas están constituidas por genes y que está codificada genéticamente por el gen de la herencia,
Entonces tendremos que en esa cadena polipéptica hay intercambio permanente de genes de posición. De un otro lado, de forma, de tamaño, hemos dicho, aquí empleamos este término de loci, ¿no? De loci, que tiene un cambio posicional de uno u otro lado en el color y en la forma y tal. Y esto les da la posibilidad de variabilidad, pues, entre nosotros. Si no, todos seríamos iguales. Todas estas definiciones son útiles dependiendo del contexto en las que se estudien los genes. Yo me quedo que, como profesional odontólogo, que el gen es la unidad básica de la vida y la herencia.